Bienvenidos. En este espacio encontrarás una serie de charlas interesantes sobre temas diversos abordados desde un punto de vista profundo y reflexivo. Cada episodio contará con invitados especialistas en la temática, quienes serán de inspiración con su conocimiento y experiencia. Acompáñanos. Esto es BIE Podcast. Bienvenidos a un nuevo BIE Podcast. En esta oportunidad estoy con Estela Mariduerto y vamos a hablar un tema continuando con lo que es salud mental y estos temas que nos interesan tanto y creo que es necesario, importante hablarlos en este tiempo. Vamos a hablar acerca del suicidio, tratar de brindar algunos consejos, tips, herramientas a gente que está luchando con eso o tiene algún familiar. Y bueno, poder acercarle herramientas desde los testimonios, las experiencias de vida que tenemos, algunas cosas que hemos vivido, cada una desde esto de estar en la consejería, ayudando a las personas y asistiéndolas, ¿no? Hola Estela, si querés presentarte para que los que nos están escuchando te puedan conocer un poquito. Hola Esther, la verdad que un placer estar en este lugar con ustedes. Bueno, mi nombre, como vos bien decís, es Estela, estoy casada, tengo 2 hijos adolescentes, soy docente y soy enfermera. Hace 26 años que trabajo en el Hospital Escuela de Salud Mental de acá de Paraná y soy docente también de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER y trabajo en una escuela secundaria. Mi formación justamente es de enfermería. Y todos estos años la especialidad a la que me he dedicado tiene que ver con la salud mental justamente. Qué bueno, así que creo que tenés buena base, fundamento para hablar del tema también, ¿no? Y viendo estas realidades a diario. Y para comenzar, ¿qué sería el suicidio o qué significa el suicidio? Bueno, en primer lugar uno debe pensar cuando piensa en suicidio que bueno, es una problemática compleja. Si bien hay diferentes corrientes y definiciones, una por lo menos la que más yo he aprendido, ¿sí? Tiene que ver con un antropólogo que plantea que Carbonell él se dedica mucho a lo que tiene que ver con suicidio y él plantea que el suicidio es un acto comunicativo, donde la persona clausura de forma individual su tiempo. Y cuando uno piensa en la problemática del suicidio, tiene que poder pensar que hay todo detrás de ese acto, un proceso extremadamente doloroso. Cuando pensamos también en el suicidio, tenemos que poder pensar también que es multicausal. Viste que por ahí la gente, Esther, dice, bueno, se suicidó porque lo dejó la esposa. Se suicidó porque lo echaron del trabajo. No. Los que se dedican a esta problemática entienden que la causa, no hay una única causa, puede haber un factor desencadenante, sí, que es como lo que decimos que la gota que rebalsa el vaso. Pero detrás de toda esa ideación suicida y de la planificación suicida hasta el acto mismo, hay todo un proceso doloroso de ese sujeto. A veces yo escucho personas que dicen, bueno, no quería vivir más. No necesariamente, sino que hay muchos estudios que revelan y personas que se dedican con mucho compromiso a esta temática que plantean que no necesariamente quiera morir, sino que no puede vivir a cualquier precio, a cualquier costo. El sujeto que está sufriendo y pensando en la ideación o planificando el suicidio, es decir, es tan doloroso vivir con esta situación que no puedo. Si vivir tiene que ver con cargar este peso, no puedo. Por eso digo que es una problemática muy compleja y es una problemática social actual muy, muy profunda también. Y hay estadísticas que impactan, digamos, en este tema y que muestren la necesidad de hablar, porque viste que de pronto hay temas que son tabúes, aún dentro de lo que es el pueblo cristiano, son tabúes, porque a veces pensamos que no, este tema nosotros lo redesarrollamos, lo entendemos, lo comprendemos y a veces la realidad es que no. ¿Hay alguna estadística,
algo que es como una alarma, que algo que llama la atención, que nos diga, tenemos que hablar de este tema? Mira, yo comparto 2 estadísticas. La Organización Mundial de la Salud plantea que el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la franja etaria que comprende esta problemática va entre los 15 a los 29 años. En estos últimos años, post-pandemia, ha bajado esa franja etaria y alcanza la población de los niños. Entonces eso a nivel mundial, segunda causa de muerte. Esta otra estadística que te voy a compartir me parece dolorosa a nosotros que somos del pueblo entrerriano, porque Entre Ríos lidera históricamente en nuestro país el lugar donde las personas más se suicidan, Entre Ríos. Justamente estos 2 datos estadísticos nos interpelan como pueblo de Dios que nos debemos ocupar. Me estoy pensando ahora, ¿no? Qué tema, porque, a ver, Entre Ríos no es una provincia de poco sol, por ejemplo. Tiene muchos verdes, tiene, no sé, por ejemplo, cuando vos te vas a lugares como Oregon, que casi todo el tiempo llovizna, está oscuro, poco sol, ahí te dicen que la tasa de suicidios es alta porque hay una condición climática, ambiental, que, ¿viste? O, por ejemplo, Inglaterra, que dicen que la soledad, que la cultura de no casarse, todo el mundo vive solo, más meses de poco sol y lluvia y esa cosa oscura, penumbra, como que fomenta. Pienso en Entre Ríos y digo, ¿y acá qué es lo que lo fomenta? Como te decía, los factores del suicidio son multicausales y uno puede pensar, algunos de esos factores están relacionados. Uno de los factores principales tiene que ver con el abuso sexual infantil, tiene que ver con situaciones de violencia en los hogares, con entornos disruptivos, tiene que ver con las relaciones familiares, el entorno familiar, las relaciones de los padres, el consumo de sustancias, Esther, que es tremendo consumo de sustancias. Vos me preguntaba, me decía recién respecto de mi trabajo. Y creo que las dos motivos de consulta y muchas veces de internación en el hospital de escuela están relacionados con la ideación suicida, la depresión y el consumo de sustancias. Consumo de sustancias que no tiene, podemos decir, no hace diferencia ni de ricos ni de pobres, no hace diferencia en varones y mujeres, en la niñez inclusive se ven, si bien nosotros atendemos a adultos, cada vez son más jóvenes las personas que consumen diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Entonces, si uno piensa en nuestra población, piensa específicamente en Entre Ríos, quizás un factor climático, somos en general una provincia turística, pero vos cuando ves al interior de la provincia hay pobreza extrema. Es decir, tenemos una de las provincias más pobres de todo el país. Entonces, ciudades, dentro de la provincia muy pobres. Entonces, los factores, hay muchos niños en calidad de mendicidad, ves mucha gente cada día y cada día más respecto de situación de calle. Entonces, la complejidad en la problemática del suicidio creo que abarca muchos estratos y muchas situaciones que necesitamos visualizarla. Creo que sería un buen tema de investigación, ¿sí? ¿Por qué en nuestra provincia ha crecido tanto y lideramos históricamente al país? Volviendo un poquito a esto de las estadísticas, bueno, sorprende esto, ¿no? Que desde no hace mucho tiempo atrás, también en los niños se incrementó el suicidio. Más allá de lo que decís de la pobreza, el abuso, ¿cuáles otros pueden ser las cuestiones que llevan a los niños? Porque vos decís, de pronto un adolescente que entra en crisis de vida, es los cambios, las transiciones, o no sé, los divorcios, todas las cosas que lo van afectando, como que elabora más. Pero un niño... Bueno, en niños e inclusive en adolescentes se ha visto casos relacionados lamentablemente con el acoso escolar.
vos debés recordar que hemos vivido años anteriores situaciones mundiales, situaciones de niños y adolescentes argentinos en otros lugares, ¿sí? Y en nuestra provincia y en nuestro país hemos tenido casos, ¿sí?, de niños y preadolescentes que viven ese flagelo dentro de los espacios escolares, y que si bien conozco, porque la verdad que he trabajado acá en Paraná y al interior de la provincia me han convocado para ir a lugares, a otras escuelas, trabajar la problemática del maltrato, la violencia, la falta de respeto por el otro, la discapacidad y estas temáticas, es un problema que necesitamos seguir abordando porque no podemos erradicarlo aún, al menos en nuestro país. Hay países, sobre todo europeos, que han instrumentado otras estrategias de trabajo en las escuelas, empoderando específicamente a lo que serían los testigos para crear en esos niños y adolescentes líderes que puedan cuidar al más vulnerable. Entonces, han cambiado por ahí la perspectiva y la forma de abordaje, ¿sí?, respecto de esta problemática. Por eso, en otros países han logrado tener efectos mucho más positivos, resultados positivos respecto a este flagelo. En nuestro país aún estamos, podemos decir, atrasados respecto de eso. Me parece que es una problemática que, al menos en las escuelas, la siguen evidenciando los equipos directivos como una situación compleja que la viven a diario niños y adolescentes. Bueno, hablando un poquito acerca de la fe y la esperanza, aquellos que creemos en Dios, el tener fe, el tener esperanza es lo que nos proyecta, nos sostiene, nos levanta, nos hace ver una luz cuando otros ya no ven nada, ¿no? En ese sentido, según los principios y valores que tenemos, ¿cómo la fe y la esperanza nos pueden ayudar en esto del suicidio? Bueno, creo que está muy relacionado, Esther, con cuando hablamos de la fe, esto de poder tener una convicción firme respecto de quién es Dios. Creo particularmente que cuando Dios sana las áreas emocionales de nuestra vida, los que hemos venido a Dios, conocemos a Dios en un momento de nuestra historia, ¿sí? Creo que eso logra la figura de Dios como padre, un padre protector, un padre amoroso, no un padre que está presto para el castigo y el juicio, que debemos decir, Esther, muchas veces nos han enseñado respecto de eso. Pero cuando uno experimenta a Dios en la plenitud, un Dios que te perdona, un Dios que tiene planes con uno, planes de bien, creo que esa fe, ese proceso de restauración que Dios empieza a hacer en nuestras vidas es lo que cambia nuestra forma de ver el mundo. Cuando uno piensa en el suicidio, y yo decía recién que hay factores, hay todo un entretejido por debajo del suicidio, termina siendo el síntoma, ¿sí? Uno debe poder pensar de que esa persona, pasando por ese proceso doloroso, las emociones, en este caso la tristeza, capturó el pensamiento. La tristeza, algunos profesionales, sobre todo la rama de la psicología, plantean de que las personas podemos ser secuestradas emocionalmente, porque las emociones tienen poder. Y entonces la tristeza, que es una de las emociones más poderosas, vos bien lo sabés, que te dedicás a la consejería de gente que se acerca con muchas problemáticas diversas, la tristeza es una de las emociones más fuertes donde logra nublar la visión y el pensamiento de la persona. Entonces, nosotros cuando venimos a Jesús y nuestro Dios, nuestro papá amoroso, empieza a sanar esas emociones, uno empieza a tener identidad en Dios y esos pensamientos que se estaban arraigando en nosotros empiezan a ser cortados de raíz. Yo creo que esa relación con Dios que nosotros experimentamos nos sana y trae una libertad que no habíamos experimentado antes. Yo creo todos esos pensamientos que vos bien referías hace un rato respecto de la melancolía,
¿Viste estas personas con una mentalidad con tendencia a la crisis, a que todo está mal? Bueno, ahí en esas personas podemos ver lo que la Biblia dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ese corazón relacionado a pensamiento y emociones y voluntad, podemos ver que esa mente, esa mentalidad de esa persona está cautivada, está, dirían los psicólogos, la ciencia, secuestrado emocionalmente. Para lo que nosotros llamamos en el mundo cristiano, está cautivo, está esclavo. Claramente sí, eso se produce y la persona no puede ver la vida con esta claridad o con este tinte que nosotros vemos los cristianos cuando hemos sido sanados emocionalmente, hay que decirlo, de esas ganas de vivir y de experimentar la vida como un transitar, digo, de objetivos, de cosas por alcanzar, no como una carga, como esto que tengo que vivir, que tengo que la cruz que tengo que llevar. Digo, muchas cosas, creo, Esther, de que por ahí nos han enseñado y nosotros hemos reproducido como cristianos, que a veces ha profundizado ciertos padecimientos mentales en las personas, ¿viste? En vez de nosotros traer libertad con lo que hemos comunicado, a veces yo digo que no ha sido a propósito, ¿sí? Ha terminado por ahí alejando a algunas personas de el mensaje de salvación que la Biblia plantea. Por eso el suicidio me parece que justamente es una problemática que nos interpela a los cristianos. ¿Qué postura adopto respecto de esto? Porque si no, no voy a poder ayudar a nadie. Entonces, por eso creo que el encuentro genuino con Dios y con este Dios, ¿sí? Que Dios, un Padre amoroso, protector, bueno, ¿sí? Me completa. Y esto me hace pensar también en, yo tengo una hipótesis, necesito comprobarla, que de acuerdo a cuando venimos a Dios, de acuerdo a la figura que yo tengo de mi padre biológico, es la figura que yo tengo de Dios, ¿sí? Si yo tengo un padre castrador, autoritario, rígido de pensamiento, yo lo traspolo a la figura de Dios. Por eso me parece muy como fundamental encontrarme con Dios y encontrarme dentro de las iglesias con líderes que sepan comunicar que este es el Dios del cual nosotros tenemos que predicar. No puedo pensar en otra forma de Dios que no es. O cuando piensa uno en la parábola de la oveja perdida. Bueno, ese es mi Dios. Si yo entiendo que ese es mi Dios, voy a lograr ser sanada en un montón de áreas de mi vida que quizá no he tenido todavía por ahí, no me he sentido en confianza de contárselo a algún líder dentro de una iglesia, ¿sí? Quizá me extendí un montón en lo que vos me preguntabas, pero me parece como tan rica esa pregunta, Esther, me parece que la persona es que hace un antes y un después cuando se encuentra con este Dios. Sus emociones van a ser sanadas y su pensamiento va a poder ser aclarado. Si no, el pensamiento está nublada la visión de la vida, de las relaciones y un montón de cosas más, claramente, ¿no? Yo creo que sí, que nosotros como hijos de Dios, en tu caso que sos también consejera profesional, docente, en mi caso como pastora, consejera, yo creo que como iglesia nos tenemos que hacer una autocrítica en muchos temas, ¿no? Porque, ambas venimos de diferentes denominaciones también, que han tenido su estructura, su cultura, muchas cosas que han hecho al entorno o a la cultura esa que, como que también hubo un tiempo que cada denominación levantaba mucho su banderita, y creo que justamente la religión, con su legalismo, ha hecho mucho daño, ¿no? Más allá de la cultura que se traían también en las familias. En mi caso soy biológicamente criolla e italiana, pero me adoptaron padres polacos alemanes. Entonces, la rigidez, hubo una cultura muy expresiva como la tanada, pero la rigidez de la otra a mí me marcó más. De hecho, yo de alemana no tengo nada biológico sanguíneo, pero los que me conocen me dicen que por la crianza y la educación soy más alemana que
mi esposo, por ejemplo, que sí es alemán. Y ahí uno ve qué tremendo que es la influencia, qué tremendo que es el entorno, la cultura y también la religión, ¿no? Y a veces con esto de la religión y el legalismo hemos sido tan legalistas. Creo que vale la pena hacerse la autocrítica, como hemos visto, como hemos juzgado. A veces vos decís, tengo que comprobar a esto. A ver, yo, habiendo vivido la experiencia de ser adoptada y todas las crisis, las luchas que he tenido, yo recuerdo de grande escuchar esa expresión que lo mencioné hace poquito, Abba Padre. Yo decía, ¿qué significará eso? ¿Qué será una cosa rara? Nunca me preocupó saber, hasta que un día escucho a alguien que predica y enseña sobre esto. Me dije, wow, era tremendo. Pero claro, yo tenía un choque, como mi primer padre biológico, cuando mi mamá muere en el trabajo de parto conmigo, él enseguida me dio una adopción. Para mí ese hombre era un cobarde, ¿no? Yo le bajé la presión y se acabó la historia. Pero claro, le bajás la presión a todo en ese aspecto. A vínculos de ese tipo, todo lo que se pueda llamar padre en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo a alguien que no te defendió, no te conservó, se desprende de vos ahora cómo vas a ver a Dios como papito querido? No encajaba eso en mi mente. Más los padres del corazón no generamos vínculo. Entonces, por más que ellos me enseñaban de Dios en la religión, me llevaban a la iglesia, pero me costaba. Es más, para mí la iglesia y el cielo era un lugar aburrido, porque yo siempre fui muy dinámica, muy activa, y en ese tiempo que yo en la iglesia era todo silencio, era todo sacrosanto, se cantaban himnos, todo aburrido. Entonces me acuerdo que cuando decían, en el cielo vamos a estar eternamente adorando, yo decía, qué aburrimiento, no quiero. Claro, yo era saltarina, me vivían tirando la oreja para que me quede quieta, ¿no? Entonces, creo que nos hemos distanciado demasiado de lo que la Biblia enseña acerca de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la tolerancia, el favor de Dios, el saber perdonar, el saber escuchar, más en este mundo que todo el mundo corre y cada uno quiere lograr lo suyo propio. Nos tenemos que hacer esa autocrítica, así que está bien hablar, porque si queremos dar esperanza nos tenemos que replantear un montón de cosas, ¿no? Y hacer que la iglesia, las comunidades evangélicas o cristianas sean un lugar donde se genere un ambiente y una atmósfera donde la gente pueda venir y abrir su corazón de lo que les pasa, sea el tema que sea. A ver, recuerdo que hasta no hace mucho tiempo atrás, decir, creo que estoy depresiva, era como decir, no tenés a Jesús, no conoces a Dios. Como que si algún creyente no pudiera pasar por eso. O a decir, tengo pensamientos de quitarme la vida, no quiero vivir más, también a esta persona que le pasa, ¿no? Y a veces cuando uno vive situaciones cercanas, eso te hace cambiar la perspectiva. Te hace tener misericordia, entender más a la gente, tener más paciencia y más tolerancia. Entonces nos tenemos que hacer esta autocrítica, así que creo que está bien, porque si queremos dar fe y esperanza, hay cosas que tenemos que corregir. La religión ha hecho mucho daño. Dios, si bien Dios es justo, pero el amor de Dios lo tenemos que entender. Yo creo que si no abrazamos el amor de Dios, estamos lejos de practicar muchas cosas, no vamos a seguir quedando con estructuras que no ayudan, ¿no? Y valorar esto de la vida. Yo he visto que la religión ha nombrado pecado cosas que Dios nunca nombró pecado. Y cosas que sí son pecado que Dios juzgaría, las hemos pasado por alto, ¿no? Justamente esto de sentarse mirar y escuchar a eso que vos decías, ¿no? De que la oveja perdida, porque él dijo, no, las que ya están juntas, las que están bien, es perfecto, sigan acá. Yo vine por la que está herida, por la que necesita, por la que los otros no quieren escuchar, por la que los otros no quieren ver. La historia del samaritano es eso de que todos están ocupados, están en su mundo, que parar por parar por esta persona. Y entonces a veces andamos así en la vida, porque escuchar a alguien que te quiera contar una cara que tiene una lucha, una crisis, y es decir, bueno, a ver, tengo una hora para dedicarle, no, es más importante lo mío, ¿no? Capaz que es más importante mi oficina, ir por un papel, que una vida, un alma. Así de trastocado tenemos los valores. Así que está bien, creo que hacernos esa autocrítica y reflexionar. No sé si querés agregarle algo más a esto. Pensaba todo lo que vos decías
Y estoy totalmente de acuerdo con vos en el sentido también de que cuando uno ve a Jesús, y vos decías recién, hace un tiempo atrás en la congregación donde yo estoy participando, el pastor me había pedido compartir, tenía que ver, estábamos haciendo una serie de estudios y entonces compartir una prédica un domingo. Así que yo había titulado la prédica que Jesús iba por los impresentables, ¿viste? Porque yo me sentía una impresentable. Y cuando uno mira cómo Jesús, esto que vos decís, ¿no? Respecto de, no está buscando esto que tan pareciera cuasi perfecto, ¿no? Y si hay algo que Jesús siempre criticó, tenía que ver justamente con la hipocresía de los religiosos de la época. Lamentablemente, yo creo, Esther, que ese espíritu se ha transferido hasta estos días y muchos de los cristianos hemos, de alguna forma, portamos ese espíritu, que hasta, creo yo, uno no es la oveja perdida o el hijo pródigo, no puede ver de otra manera. Esto yo lo cuento por ahí con mucha sinceridad a los estudiantes de la escuela donde yo doy clase, la secundaria. Y creo que para mí, por ejemplo, una de las cosas más difíciles, pero que más estoy aprendiendo, es ser madre adolescente de esta era, porque el adolescente te interpela todo y te hace ver un montón de cosas que para mí eran como normales, comunes en la congregación, y los adolescentes te dicen que no es así. Y está bueno que lo digan. Y yo les contaba a los adolescentes, hablábamos de la parábola del hijo pródigo, entonces yo les decía, ¿quién se sienten identificados ustedes? Bueno, la mayoría parecía que era el bueno de la película, el hijo mayor, ¿viste? Yo de verdad son el hijo mayor. Yo contaba mi historia. Cuando conocí a Jesús, yo me sentía el hijo mayor de la historia, hasta que me alejé de Dios y después estaba como los chanchos y volví así destruida. Y ahí conocí a este Dios que es el Padre amoroso. Entonces, yo creo, Esther, también que en los cristianos nos pasa mucho, lamentablemente, le pasa a la sociedad toda, pero a nosotros también, de levantar el dedo acusador enseguida como que nosotros sabemos todo, ¿viste? Y que nosotros ya tenemos como unas respuestas acabadas para todo. Entonces, cuando después vos te encontrás en la misma situación, empezás a experimentar la gracia, ¿viste? Que cuando vos sentís el favor de Dios, decís, ay, qué equivocada que estaba, empezás a conectar con las personas de otro modo. Y yo le digo siempre a los chicos de secundaria, yo, la verdad, tengo tanto pecado, gurises, que yo no puedo levantar el dedo contra nadie. Y es más, les pido perdón en diferentes cursos, diciendo, si le he comunicado mal el mensaje, les pido perdón porque, es decir, no tiene que ver con la religión, ni tiene que ver con rituales y con un pensamiento extremadamente rígido. Uno ve a Jesús en los evangelios y decís, tipo sencillo que se acercaba al pueblo y que estaba con los borrachos, con las prostitutas, mientras que otro decía, ay, por favor, no te contaminé. Bueno, nosotros como pueblo de Dios a veces hemos adoptado más la cultura fariseica que al Jesús de los impresentables, digo yo, ¿no? Pero es cierto, Esther, en todas esas historias que vos contás, inclusive la parábola del buen samaritano, Jesús nos apunta a nosotros, Esther, apunta. El primero que pasa en la historia, el pastor de la iglesia parecía, ¿viste? El sacerdote. Yo digo el pastor de la iglesia porque nosotros somos de la comunidad evangélica. Segundo, líder de alabanza, es decir, le pega a uno, después le pega al otro, Esther. Es decir, nos está hablando a nosotros diciendo, están tan ocupados que después no vieron la necesidad y pasa el otro que, bueno, pareciera como el enemigo del judío. Digo, es para reflexionar esa historia terrible que nos pega a nosotros, no le está pegando a nadie del mundo, es para nosotros la historia. Así que coincido con vos que creo que en buena hora que podemos revisarnos, Esther, y también pedir perdón. Yo decía, sobre todo a los adolescentes les pedía perdón si les hemos comunicado mal el mensaje. Es que en la historia del buen samaritano, justamente, siempre esto de que Jesús decía, el reino de Dios no es lo que ustedes hacen, el reino de Dios se parece más a esto. Y ahí largaba una de estas historias, ¿no? Y justamente está para hacer ver lo poco tolerante y paciente que somos los que decimos ser hijos de Dios. Porque en realidad ese que fue golpeado es el que nosotros decimos, no, ya me tiene cansado con su discurso de que
no sabe qué hacer con su vida, yo ya no le tengo paciencia, no lo puedo escuchar más. Es ese, el samaritano. Es como que yo puedo, como vos decías, pasó el sacerdote, mirá que nos llenamos la boca predicando, diciendo, enseñando o cantando canciones, pero cuando nos toca llevarlo a la práctica, nos cuesta hacerlo. Así que sí. Recursos. ¿Tenemos recursos para brindar ayuda? ¿Qué podríamos recomendar? Puntualmente, creo que una de las herramientas que, por ejemplo, yo utilicé, que conocí y empecé a utilizar en la pandemia, es, viste cómo Dios está levantando diferentes líderes y ministerios. El pastor Amílcar Matosian, que tiene su ministerio dedicado específicamente a la prevención del suicidio, ofrece de forma virtual seminarios, capacitaciones con diferentes profesionales, ¿sí? Él tiene un ministerio muy amplio y tiene, en las redes sociales, Instagram, y el pastor Amílcar ha escrito libros relacionados con el suicidio, el último, que ya lo compré, y que también tiene una guía para trabajar esta temática en escuelas bíblicas, con adolescentes, actividades de jóvenes. Se llama La vida es combate, y justamente intenta fomentar en el adolescente lo que sería, por ejemplo, la resolución de conflictos, ¿sí? Es decir, herramientas están a nuestra disposición, ¿sí? Yo creo que esa es una muy buena herramienta, formarse en esta área, porque eso nos va a permitir a nosotros detectar precozmente el síntoma dentro de las congregaciones, dentro de las escuelas, donde nosotros estemos trabajando o Dios nos llame a que empecemos a servir. Creo que si nosotros, en este caso particular, él plantea en uno de los recursos que ofrecen, tiene que ver con la inteligencia emocional. Cómo lograr que los niños y adolescentes puedan manifestar sus emociones de tal manera que ellos no se lastimen a sí mismos y no lastimen al resto. Plantea actividades concretas de grupos, de grupos colaborativos. Da una serie de herramientas, Esther, maravillosas, que las podemos instrumentar. Yo, de hecho, hice seminario en la pandemia cuando me enteré de esto, y tengo todo el material, porque ellos son extremadamente generosos, te comparten todo lo que han armado, y eso vos lo llevás a las escuelas. Es maravilloso, sí, es maravilloso, porque trabajar sobre todo con niños y adolescentes precozmente cuando aparece la idea de muerte, ¿viste? La fantasía de la muerte, cuando empiezan a tener estos pensamientos recurrentes de lo oscuro, decir, ¿cómo estaría mi familia si yo no estuviera? Son un material muy rico, muy amplio. Yo te estoy diciendo algunos tips, por ejemplo, esto que te digo de inteligencia emocional. Otro de los puntos que plantea el material es la cultura del saboreo, le llaman ellos, es decir, y trabajar en niños y adolescentes la gratitud, ¿sí? Va en contra de lo que sería justamente la cultura del consumo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que realmente a mí me da identidad? Trabajar, por ejemplo, en niños y adolescentes en entornos favorables, capacidades como la resiliencia, salir transformado de los momentos de adversidad. Tiene su sustento bíblico, sí, con historias bíblicas, pero abarca todas las dimensiones, ¿sí? Las emocionales, las espirituales. Y este libro particularmente de La vida es combate es pensar también no solamente desde el lugar de víctima, ¿sí? Que yo considero, y no lo digo ni ridiculizando esta situación, digo que todas las personas en un momento de nuestra historia somos víctimas, ¿sí? Pero Dios nos llama a salir de ese lugar y a ser protagonista de nuestra historia. Este libro particularmente impulsa al niño y adolescente a trabajar en eso, ¿no? En conquistar, en salir de ese lugar de que me tienen que dar, que me tienen que proveer, que todo lo tienen que hacer por mí. No, intenta justamente trabajar en los niños y los adolescentes esa estructura que tiene que ver específicamente con cómo posicionarme frente a la vida, más desde un lugar como hijos de Dios claramente, y salir de ese lugar sobre todo podemos decir, de minusvalía, de falta de habilidades para relacionarnos con otros. Ese material maravilloso está disponible. Puedo después, si quieres, les puedo compartir cómo contactarse con este ministerio, que ofrecen capacitaciones virtuales, seminarios virtuales,
todos los días de septiembre hacen campañas en las redes, que es el Día Internacional contra la lucha, de lucha contra el suicidio. Así que despliega así como un montón de herramientas para capacitar al pueblo de Dios. Es decir, cualquiera se puede claramente anotar, pero nos da herramientas, por ejemplo, a nosotros. Me gustó un punto que mencionaste, resolución de conflictos. Justamente hoy le decía a una persona, tomando en cuenta, bueno, hace unos días una mamá joven me decía, mi hijito tiene 2 años y hace unos berrinches, una crisis, no sé cómo ayudar, llora y no sabe lo que quiere. Y le decía, pero es normal. Y estaba leyendo estos días que los niños, cuando están en esa etapa de aprender a hablar, comenzar a hablar y aprender a hablar, hasta los 4 años más o menos, en eso de que no encuentran a veces la forma de decir lo que le está pasando, hacen estas crisis. Y lo importante que es acompañar. Entonces le decía a esta persona hoy, y ella está acompañando a ancianos, ¿no? Y le digo, pensar que comenzás con un niño de 1 o 2 años en sus crisis que llora y no se puede expresar, y vos con darle la mano y estar ahí, hacerle saber que estás, y en realidad ese niño va a ir creciendo de crisis. En esto leí el otro día, si nadie, ni si tu hermano o un familiar nunca te dijo, sos adoptado, no tuviste infancia, ¿no? ¿Quién no vivió eso, no? Pero en algunos niños eso genera tanta crisis. No todos tenemos la misma capacidad mental, ni emocional, ni mismo carácter, temperamento. Pero los chicos van creciendo y van creciendo sus crisis, pero nosotros los adultos, si no aprendemos a ayudar a resolver, o también cómo lo puedo acompañar, que no siempre le tengo que resolver yo, sino que la persona tenga herramientas. Entonces, qué bueno que también los padres comiencen con esos bebés, con esas criaturas, cómo puedo ayudarles en sus crisis, porque estas crisis van a aumentar. Después va a ser identidad, ¿no? Y nunca se acaban esas crisis. Así que, bueno, ahí ya tenemos un tema para un próximo podcast. ¿Crees que la oración y la Biblia pueden ayudar en lo que es para ayudar a luchar, a pelearla a una persona que está con pensamiento suicida? ¿De qué manera? Yo creo, volviendo a la pregunta que me habías hecho anteriormente, creo que cuando uno tiene este encuentro genuino con este Dios que te cuida, que te protege, que quiere sanar esas áreas que quizás nunca antes uno se había atrevido a hablar o no había permitido que nadie se acercara a ese lugar de nuestra vida, creo que ahí es cuando uno empieza a cambiar, decía recién, respecto de la forma de pensar. Si nosotros entendemos cuáles son las promesas de Dios, qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios planeó para mí, si yo voy comprendiendo eso y voy a través de la palabra de Dios conociendo a este Dios, y en la oración yo siendo genuina, siempre doy, por ahí pienso en este ejemplo respecto de que no es lo mismo muchas veces las mujeres que los varones. Las mujeres en general, conozco muchas de que su tiempo de oración está relacionado con oran, están en oración durante todo el día, mientras hacen alguna actividad, las que más sea más sencilla, desde estar colgando la ropa hasta haciendo algo, Dios les está hablando y nosotras con Él, ¿sí? A veces creo que en esos puntos, cuando uno empieza a conocer de qué se trata la vida de oración, que tiene que ver con una charla, una conversación no rígida ni podemos decir ritualizada, sino que de verdad una conversación genuina, donde hablo, pero también escucho lo que Dios tiene para decirme y lo tiene a través de su palabra, creo que es un momento extremadamente sanador, ¿sí? Creo que ahí es cuando los pensamientos de Dios empiezan a estar en nuestra mente. Y creo que se va generando un proceso, a veces para algunos más lento, otros más rápido, donde los pensamientos estos oscuros o podemos decir de tristeza, ¿sí? O de pérdida o de revictimización, se van haciendo a un lado y van entrando y van alojándose los pensamientos que Dios tiene para mí. Cuando los conozco a través de la palabra, a través de ese encuentro genuino con Dios, va desplazando esos pensamientos a esos otros que estaban ahí como estancos, ¿viste? Que me los habían contado, los heredé de los patrones que serían familiares. No nos vamos a meter mucho eso, pero eso es una realidad. Repetimos patrones que están relacionados con nuestros padres.
aunque muchas veces odiamos a esos patrones, los repetimos. Entonces, cuando Dios se encuentra con nosotros y nosotros permitimos que Él empiece a operar, pensaba en la cirugía, la cantidad de cirugías tuyas, entonces pensaba, cuando Dios empieza a operar en esos lugares, empiezan a desplazarse esos otros pensamientos y se instalan los pensamientos de Dios, que traen libertad, que traen plenitud, que traen sanidad, que traen felicidad, ¿sí? A modo de conclusión, ¿qué palabra de ánimo, aliento, esperanza podemos dejar a la persona que está padeciendo, luchando con estos pensamientos, quizás a algún familiar que tiene a alguien así? ¿Qué palabra de ánimo le podemos dejar y qué consejo le podemos dejar? Que se acerque a un lugar, ¿sí? A una iglesia. Es decir, hay ayuda profesional para esto, ¿sí? Cuando la idea es recurrente, cuando la persona se aísla, cuando la persona pierde las actividades de la vida cotidiana. Es decir, hay síntomas que uno tiene que aprender a leer, puede pedir ayuda profesional. Nosotros siempre decimos respecto del hospital escuela, tenemos la guardia activa en las 24 horas y atendemos a partir de los 18 años. El Hospital de San Roque tiene un servicio de salud mental para niños. En el Hospital San Martín también hay un servicio de salud mental. Digo, como la ciudad de Paraná. Profesionales que abordan la temática hay, pero como vos bien decías, si nosotros como iglesia estamos preparados para alojar esta problemática y nos formamos, nos capacitamos, vamos revisando estos discursos que muchas veces tenemos de juzgar rápidamente, creo que sería un muy buen lugar para que la persona se acerque, para que la persona se sincere, porque inclusive si nosotros no somos abiertos a poder pensar esto que decía al principio, que hay emociones que capturan el pensamiento de las personas, en este caso particular que decía sería una depresión profunda, que conlleva claramente una depresión profunda a un suicidio, o por lo menos una planificación suicida, ¿sí? Entonces creo que la persona podría ir a lugares, ¿sí?, donde se sienta escuchada por un profesional, o congregaciones donde se sienta alojada, acompañada, ¿sí?, no juzgada. Y también hay una línea telefónica, ¿sí? La provincia de Entre Ríos cuenta con una línea telefónica desde el año pasado, ¿sí?, después de muchos trámites que tuvieron que hacer y demás. El programa provincial de prevención del suicidio que tenemos tiene una línea telefónica que es el 0800-777-2100, donde hay una guardia las 24 horas de profesionales que asisten a la persona con ideación suicida, o puede llamar un familiar también. Es una guardia activa, rotan los profesionales todos los días del año y las 24 horas, ¿sí? Digo la provincia de Entre Ríos, sino el 911 también a nivel nacional es una línea telefónica de atención al paciente en crisis. Creo que pueden ser algunos recursos, ¿sí? Pero una iglesia que abre sus puertas y que trabaja en esta problemática, que se capacita, que se entrena para esto, creo que puede ser un excelente lugar. Muchas gracias, Estela. Y bueno, cerramos este podcast animándote, no estás solo. Hoy creo que tenemos muchos recursos, no solo psiquiatras, psicólogos, tenemos tantas líneas, tantos profesionales, asistentes que nos pueden ayudar en diferentes situaciones, circunstancias y etapas. Así que te animamos a buscar ayuda. Si tenés un familiar, un conocido, o vos tenés estas luchas también, animate. Con alguien va a ver que puedas abrir tu corazón, te va a escuchar y te genere ese ambiente y esa atmósfera. Así que te animamos y te damos esperanza desde este podcast. Y bueno, te animamos y animamos a todos los que han escuchado este podcast a que no se esperen para el siguiente. Son más que bienvenidos, así que muchas gracias. Gracias por haber llegado al final. Si lo que escuchaste te gustó, seguinos. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compartilo. También podés comunicarte con nosotros llamando al 0800-555-6001 o buscanos en Instagram como iVida y Esperanza. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue BIE Podcast.